La muerte de Moisés, el último siervo de Dios. En los albores del nuevo día, cuando el sol comenzaba a teñir de oro los montes de Moab, una brisa suave recorría el valle. A lo lejos, el río Jordán reflejaba la luz de la mañana como un espejo sagrado. En aquella hora tranquila, Moisés, el siervo del Señor, se preparaba para su último viaje. No era un viaje hacia otra tierra, sino hacia el encuentro con su Creador. Habían pasado 40 años desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto. 40 años de peregrinación, pruebas, desobediencias y milagros. Moisés los había guiado con la fuerza de un padre y el celo de un profeta. Había visto el poder de Dios abrir los mares, hacer brotar agua de la roca, enviar maná del cielo y manifestarse entre truenos y fuego en el monte Sinaí. Pero aquel hombre, escogido desde su nacimiento para liberar al pueblo, sabía que su propia historia terrenal estaba llegando a su fin. La última subida, Dios habló a Moisés una vez más, como lo había hecho tantas veces antes. No fue en sueños ni por enigmas, sino con la claridad que solo los amigos de Dios conocen. Le dijo, sube al monte Nebo, a la cima del Pisga, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que doy a los hijos de Israel por heredad. Y muere allí en el monte al cual subes, y sé recogido con tu pueblo. Estas palabras resonaron en el corazón del profeta con una mezcla de paz y tristeza. La tierra prometida estaba tan cerca que podía sentir su aroma. Desde los llanos de Moab, los israelitas acampaban frente al Jordán, esperando la orden para cruzar. Pero Moisés sabía que él no pasaría con ellos. Había desobedecido una vez al Señor en Meriba, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le mandó, y por ello el Altísimo le había dicho, no entrarás en la tierra que doy a mi pueblo. Sin embargo, en el corazón de Moisés no había rencor, solo obediencia. Había aprendido que el propósito de su vida no era alcanzar una tierra física, sino cumplir la voluntad divina. Así, con paso firme y mirada serena, comenzó a ascender el monte Nebo. El viento soplaba entre las rocas y cada paso lo acercaba más al misterio. A su alrededor, la naturaleza parecía guardar silencio. Era como si los montes y los valles supieran que aquel era un momento sagrado. El anciano profeta, de 120 años, no mostraba señales de cansancio. Sus ojos aún brillaban con fuerza y su espíritu estaba en completa comunión con Dios. La visión de la tierra prometida. Cuando llegó a la cumbre del monte Pisga, el Señor abrió sus ojos y le mostró toda la tierra. Ante él se extendía un panorama grandioso. Desde Galaad hasta Dan, desde Neftalí hasta Efraín y Manasés, desde Judá hasta el mar occidental. Vio el valle del Jordán, las llanuras de Jericó, la ciudad de las palmeras, todo el territorio prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dijo, esta es la tierra que juré dar a tus padres. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Moisés contempló en silencio aquella visión. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, una mezcla de gratitud y entrega. No había tristeza en su mirada, sino una profunda paz. Había cumplido su misión. Había guiado a un pueblo obstinado. Había intercedido por ellos innumerables veces. Había soportado su murmuración, sus dudas y su idolatría. Y aún así los amaba. Miró hacia el horizonte, donde las colinas se fundían con el cielo, y comprendió que la verdadera tierra prometida no estaba en Canaán, sino en el reino eterno de su Dios. El encuentro con Dios. Entonces, el Señor mismo se acercó. No fue una visión, sino una presencia real, invisible para los ojos humanos, pero palpable en el alma. La Escritura dice con sencillez y profundidad, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. La frase hebrea original dice literalmente por la boca de Jehová, lo que muchos sabios interpretan como que Dios mismo besó a su siervo para llevarse su alma. Qué misterio más sublime, morir en los brazos del Creador. Ningún hombre lo acompañó, ningún sacerdote estuvo presente, solo Dios y Moisés, como en los días del Sinaí, cuando hablaban cara a cara. En aquel instante la vida del profeta se fundió con la eternidad. Su cuerpo cayó en reposo, pero su espíritu fue levantado al seno de la gloria. La tierra de Moab guardó su cuerpo, y el mismo Dios se encargó de sepultarlo. Nadie supo nunca dónde fue su tumba. Ningún monumento, ninguna piedra marcó el lugar. Así lo dispuso el Altísimo, para que el pueblo no cayera en idolatría, para que recordaran al siervo, pero adoraran solo al Señor, el llanto del pueblo. Cuando los israelitas supieron que Moisés había muerto, un profundo silencio cubrió el campamento.
Por 30 días lloraron en las llanuras de Moab. El hombre que había hablado con Dios, el que los había liberado del yugo de Egipto, el que había intercedido tantas veces por sus pecados, ya no estaba entre ellos. Sin embargo, su espíritu seguía vivo en cada palabra de la ley, en cada mandamiento, en cada promesa. El pueblo había perdido a su líder, pero no a su dirección. Dios había preparado a Josué, hijo de Nun, lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así, el liderazgo no se extinguió, sino que se transformó, porque el propósito de Dios no muere con los hombres, se perpetúa en su palabra. El legado del profeta. Moisés fue más que un líder, fue el amigo de Dios. Ningún otro profeta se levantó en Israel como él, con quien Jehová hablaba cara a cara, en sueños y visiones, en señales y prodigios. Fue el mediador de la ley, el libertador de los cautivos, el pastor de un pueblo difícil y el intercesor incansable entre Dios y los hombres. Su vida fue un testimonio de obediencia y de fe. Desde el día en que fue salvado de las aguas del Nilo hasta su muerte en el monte Nebo, cada paso de Moisés reveló el poder y la misericordia divina. Había conocido el lujo de Egipto y renunciado a él. Había huido al desierto y aprendido la soledad. Había sido llamado desde una zarza ardiente y transformado en el portavoz del Altísimo. Había desafiado a Faraón, abierto los mares, subido a la montaña sagrada y bajado con las tablas del pacto en sus manos. Su historia no fue solo la de un líder, sino la de un alma moldeada por el fuego de la prueba. Dios lo había elegido no por su perfección, sino por su disposición. En su humildad, Moisés se convirtió en el instrumento del poder de Dios. El misterio de su muerte. La muerte de Moisés no fue un final, sino un comienzo. A través de los siglos, su figura ha seguido viva. En el monte de la Transfiguración, siglos después, apareció junto a Elías, hablando con Jesús. Aquel encuentro fue la confirmación de que la muerte no había sido su fin, sino su tránsito hacia la gloria eterna. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos se presentaron ante Cristo, la plenitud de la promesa. Y así, aquel anciano que murió en soledad sobre el monte Nebo fue visto nuevamente en la presencia del Hijo de Dios, glorificado, testificando que los que caminan con fe nunca mueren del todo. Reflexión final. La muerte de Moisés es un recordatorio de que incluso los más grandes siervos de Dios son llamados tarde o temprano a entregar su misión. Nadie es eterno en la tierra, pero todo aquel que vive conforme a la voluntad divina deja una huella eterna. Dios no permitió que Moisés cruzara el Jordán porque su papel no era poseer la promesa, sino prepararla. Así es con los grandes siervos, abren el camino para que otros lo recorran. Moisés murió con la mirada puesta en la promesa, pero su espíritu ya estaba más allá del río. Había cruzado hacia una tierra mejor, la celestial. Y en esa verdad se encierra la esencia de su vida, la certeza de que el cumplimiento de las promesas de Dios trasciende la muerte. Aún hoy, cuando se lee la Torá, cuando se recuerda la ley, cuando se medita en los 10 mandamientos, la voz de Moisés resuena. Su vida enseña que la obediencia vale más que los logros, que la fe supera la vista, y que el mayor honor de un hombre es ser llamado siervo de Dios. Así terminó la vida terrenal de Moisés, el pastor del pueblo de Israel, el libertador, el legislador, el amigo de Dios. Su muerte no fue derrota, sino coronación. Su tumba permanece desconocida, pero su legado vive en cada corazón que busca al Señor con fidelidad. Porque Moisés no murió realmente, solo fue llevado por aquel que había caminado con él desde Egipto hasta la eternidad. Si te gusta el contenido, ayúdanos a hacer crecer el canal, suscríbete.